Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir primer libro de Samuel. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Ya en el capítulo 22 vimos el gran crimen que cometió el rey Saúl de haber asesinado a los sacerdotes, a los hombres de Dios, sin misericordia. Acabó con su ciudad, acabó con sus hijos, los niños, aunque hasta los bebés, sus animales, quemó todo. Con el tiempo uno puede darse cuenta del hombre religioso, ¿no? Las perversidades que puede llegar a hacer, pero siempre va a salir de su boca Dios. Aquí, como leímos en este capítulo 23, sale Dios, 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 siempre está Dios. Pero cuando observamos su vida, cómo actúa con las demás personas, cómo actúa con su prójimo, nos damos cuenta que es un hombre o mujer falso. La Biblia nos está enseñando eso. Esto es una gran enseñanza para nosotros, ¿no? Para poder distinguir la religiosidad en que está viviendo la humanidad en este tiempo. Hay tanta gente que te habla y confía en Dios, cree en Dios, pero cada cosa que hace y dice. Ustedes saben, desde el anticipo, ¿no? Desde el sábado comenzamos a estudiar el libro de Daniel. Los primeros 6 capítulos son puro estilo de vida de un creyente. Primero 6 capítulos. Después, del capítulo 7 en adelante, sí ya empiezan las profecías finales. Así que los primeros 6 capítulos vamos a hablar netamente de cómo tiene que ser una persona que realmente ha recibido la instrucción de Dios en medio de un mundo pagano y corrompido. Porque Daniel estaba en un mundo totalmente opuesto a su mundo, ¿no? a su tierra. Pero él podía sobrellevar y podía enfrentar la dificultad. Entonces, también nosotros estamos viendo que David, el que fue ungido por Dios para ser rey de Israel, ahora está enfrentando una situación muy difícil, porque él, por hacer la voluntad de Dios, está siendo perseguido, y por su causa, se puede decir así, han muerto mucha gente inocente. ¿Cómo se sentiría David en esta situación? Han matado a los sacerdotes de Dios, un rey totalmente fuera de sí. Entonces se puede ver que es una situación muy complicada, muy difícil para una persona. Pero si estas cosas logra pasar, logra superar, entonces va a notarse que él es realmente el escogido para ser rey. Podemos darnos cuenta, entonces, el que Dios te haya ungido no es la garantía de que vos sos escogido de Dios. Como muchas personas dicen, yo ya soy ungido de Dios, soy un creyente fiel, soy bautizado, o el pastor ya oró por mí, o todas esas cosas, ¿no? No son garantía de que vos ya sos un escogido de Dios. Tenés que experimentar y pasar las situaciones que Dios te pone. Porque todas estas cosas que están acá, Dios le puso. Y muchas veces tenés que enfrentar injusticias. Tenés que enfrentar cosas duras, ¿no? Y pasar eso y poder ver si Dios está contigo o no. Bueno, entonces ya finalmente el sacerdote, el hijo del sacerdote principal que había sobrevivido, vino y se queda con David, ¿no? Quédate conmigo, versículo 23, no temas, quien busque mi vida buscará también la tuya, pero conmigo estarás a salvo. David le da garantía entonces a este sacerdote Abiatar para que él pueda permanecer con él. El capítulo 23 dice, y dieron aviso a David diciendo, de repente ya aparece otra noticia. He aquí los filisteos combaten contra Keila y roban las eras, y David consultó al Señor diciendo, iré a atacar
a estos filisteos? Y el Señor respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. En aquel momento, cuando el sacerdote vino junto a David, él trajo, dice, el efod, ¿no? La prenda esa que usaban los sacerdotes, donde estaban las 12 piedras, que representaba las tribus de Israel. Y también adentro en el bolsillito tenía 2 piedritas, negra y blanca, que era con lo que usaban para consultar a Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que David consultaba a Dios, era utilizando estos materiales, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa interpretación, salía la respuesta de sí o no. No es que directamente venía una voz: hola, soy Dios, haz así. Solamente en la Biblia sale que Dios a Moisés le habló así, ¿no? Directamente, cara a cara, ¿no? A los demás le hablaba por Tumín, por Purín y Tumín, o por sueños o visiones. Así nomás le hablaba. O muchas veces aparecía algún ser extraño que también recibió alguna revelación y de esa manera daba el mensaje. Esas fueron las formas en que Dios se manifestaba. Según Hebreo, en los últimos tiempos, ¿cómo nos ha hablado? A través del Hijo, dice. Hoy, nuestro Padre nos habla a través de Yeshua por sus prédicas y por su vida. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió acá? Vamos a entrar al tema. ¿Qué es Keila? Es una ciudad, es un poblado de Israel que está un poco alejado, ¿no?, del lugar donde está David, y por estar alejado fácilmente era conquistado y atacado. Cuando uno es rey, cuando Saúl fue puesto como rey, el propósito del rey era proteger a su pueblo, velar por la seguridad del pueblo. Pero el rey Saúl en este momento no tiene tiempo para proteger al pueblo porque le está persiguiendo a David. ¿Sí o no? Entonces, mientras él está perdiendo el tiempo persiguiendo a David, su pueblo está siendo atacado por los filisteos. Los filisteos están recuperando fuerzas porque David ya no está enfrentando a los filisteos. David ya estaba, en vez de fortalecerse, David está huyendo. Los filisteos se enteraron de eso. Recuerden que al principio David fue capturado por los filisteos y le tuvieron como loco. Pero él se hizo loco. Entonces los filisteos ya entienden, ya el país de Israel está indefenso. Y empieza el ataque. Esto también nos puede hacer entender a una cosa. Mientras yo pierdo mi tiempo discutiendo con algún hermano, con alguna hermana, o peleándome por algunas cuestiones de posición, el enemigo está ocupando nuestro territorio. Eso es lo que ocurre. Mientras mucha gente de Dios, conocedora de la palabra, se la pasa perdiendo el tiempo en discusiones interminables, en perseguir o atacar a alguien, el enemigo verdadero, el que quiere destruir a Israel, está apoderándose de la tierra. ¿Me entienden? Hoy en día hay mucha gente que es así, no, que es allá, que se discute por esto, se discute. En el caso de las raíces de la fe, algunos se discuten por si hay que tener la barba, o hay que tener el talí, o hay que... muchísimas cosas, ¿no? No, que hay que vestirse así, o hay que usar falda larga, hay que usar velo. Y se la pasan haciendo estudios, y claro, cada persona que crea una discusión sobre algo va a poner argumentos. Cada persona. Pero mientras se hace eso, el verdadero enemigo, que es Hasatán, y que tiene sus seguidores, sus ejércitos, empieza a invadir nuestro territorio, nuestra vida. Por eso en las reuniones, nosotros primero tenemos que saber si entendemos o no la palabra. Primer punto. ¿Entendemos o no? Segundo, lo que entendemos, ¿lo estamos aplicando a nuestra vida o no? Aquello pequeño que llegamos a entender, si entendemos, ¿estamos aplicando a nuestra vida o no? Si ni siquiera entendemos, ¿cómo vamos a discutir? ¿O cómo vamos a debatir? Y peor, si decimos que entendemos, pero no se está aplicando a nuestra vida, menos, ¿sí? Con menos razón. Entonces la gente discute, no es así, yo pienso que no es así, pero no está ni entendiendo y peor, ni viviendo. Eso es el conflicto. Entonces, aquí ya tenemos a un rey
que está queriendo ocupar el lugar de rey, pero ya hace rato que le sacaron a él de esa posición, hace rato que Dios le abandonó, hace rato que perdió todo contacto espiritual, toda guía divina, pero todavía jataja en la posición. Y sale todavía de su boca Dios, Dios, Dios. Por ejemplo, un ejemplo. Y tenemos a otro hombre que estaba tratando de hacer la voluntad de Dios, estaba intentando vivir como Dios quiere y está siendo perseguido, y muchas veces se encuentra en una situación de, como él decía, a un paso de la muerte. Tal vez mañana me muera. En esa situación se encuentra. Bueno, y aparte de todo eso, el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Los filisteos. Me hago el enemigo. Pero mientras Saúl le persigue a David, David huye, el enemigo ataca al país. Pero vamos a mirar el corazón que tiene la gente, la jatana y corazón. No se da cuenta de su situación. Hay muchas personas que iba ahí la importa, iba ahí la situación, está en crisis familiar, crisis económica, pero nunca puede darse cuenta cuál es su problema. Nunca puede entender que hace rato se está apartando de Dios. Eso vamos a ver. Y fíjense, versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron, Dios le dijo, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros, aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra el ejército de los filisteos? Aquí en donde estamos, lejos en Judá, estamos con terror, con miedo de que nos pase algo. Y vos nos querés llevar a ir a una guerra contra los filisteos. No, David, ¿de dónde anda el juicio por ahí? Nosotros que estamos huyendo, nosotros no tenemos por qué ir a defender a una ciudad que tiene que ser responsabilidad de Saúl. Ahí con la rey, y andeo prófugo. Ahora que hay la prófugo defender a la país. Pero nosotros podemos ver que esto David consultó con Dios. Es que para David es difícil aceptar, él tiene el corazón de proteger a su pueblo. Por más que está siendo perseguido injustamente, Dios le pone ese corazón de que vaya a hacer el bien a otras personas. Es lo que ocurre cuando muchas personas quieren ayudarle a otro, pero iba a ir a deporte. Va a ser que cuando ayudar, pero debo deshacerla en el mundo, debo ir a ir al deporte, debo cuando hay cañima de allá. Pero la verdad, el verdadero siervo de Dios, el verdadero servidor de Dios, busca la manera al final de ayudarle otra vez al que está necesitado. Pero vamos a ver cómo le van a responder estas personas, que David va a arriesgar su vida y la de su gente para ir a ayudarle, y vamos a ver cómo le responden ellos. ¿Cuál es el gracia que le van a dar? Dice, entonces David volvió a consultar a Dios, y el Señor le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila, porque yo entregaré en tus manos a los filisteos. Entonces la promesa de Dios, la fortaleza de Dios, yo estoy contigo, porque yo amo al que ama a mi pueblo, yo bendigo al que bendice a mi pueblo, así que no te preocupes. Versículo 5, partió pues David con sus hombres a Keila, peleó contra los filisteos, y se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad, y libró David a los habitantes de Keila. Y aconteció, fíjense lo que dice el versículo 6, que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, descendió con un efod en la mano, y le fue dicho a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mis manos. Y acá podríamos poner Dios con minúscula, aunque está con mayúscula, porque ese Dios de que está hablando Saúl no es el Dios de David ni de Israel, es el Dios que él ha inventado en su cabeza. Es su propio ser divino. Cuando ustedes dicen Dios está conmigo, pero su vida es desastre, le están haciendo mal a otro, están esperando el mal para otro. Ojalá se muera, ojalá le pase esto, ojalá le pase aquello. Dios está conmigo. Ese es el Dios con minúscula.
¿Sí? El Dios de Baal puede ser, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? ¿Será que es el Dios de Israel? Pero se dan cuenta cómo habla Dios. Ahora Saúl le dijo a su gente, ven, Dios está conmigo. Entonces cuando ustedes piensan que su Dios está haciéndole daño a su enemigo y por eso está con ustedes, equivocado. Ese es el Dios falso. Tanto hay en nuestro corazón ese deseo, cuando alguien no está de acuerdo, cuando nosotros no le queremos a alguien, que le pase algo, ¿no? Ojalá que le pase algo para que aprenda. ¿Sí o no? Entonces decimos, si acaso le pasa algo, que decimos, ve, Dios hizo eso. Y si pensamos nomás, vamos a poner a pensar, si Dios actuaría por todas las faltas que yo tengo, mamá, hace rato que ya tenía que morir. Si Dios va a ser también justo conmigo, va a ser también de acuerdo a todas mis faltas, todos mis malos deseos, mis malos pensamientos, va a juzgar, ya me hubiera matado. Por eso es que tenemos que atender en pensar que Dios hace esas cosas. Él cree y Él hace lo que Él cree que es correcto. Entonces David estaba yendo a salvar a una ciudad atacada por los filisteos y Saúl que dice, Dios me entregó. No puede ni un momento pensar que esa persona, que ese hombre está luchando para Dios, defendiendo al pueblo de Dios, porque su mente ya se apartó. Es igual que la gente que no te quiere, que te odia, la gente que te aborrece, no le interesa si vos llevas la palabra, si vos compartís, siempre va a tener odio hacia vos. Siempre va a esperar que algo te pase. No está contento si la gente escucha la palabra, si recibe la palabra, si les compartís. No está contento. Va a estar contento cuando escucha, fracasó, está enfermo, se va a morir, tuvo un accidente, no tiene plata, está sohue, se separó de su familia, están todos mal, están todos muertos. Ese es el corazón ingrato del ser humano. Fíjense. Pónganse a pensar en Saúl. Si los filisteos invaden su país, esos sí son enemigos de verdad. Al final vamos a ver en el capítulo último de 1 Samuel que los filisteos son los que le mataron a Saúl. Él estaba preocupándose por David mientras los filisteos, ¿y qué su reino? Le estaban entrando y él, David peyayucara, David. Pero al verdadero enemigo él le descuidó. Nosotros también perseguimos a la persona equivocada. Generalmente más se le persigue al que predica la palabra, al que lleva la palabra. Péala ñaña, péala la yayucana. Pero el amigo borracho, el amigo bandido, ese es un cuatazo. El amigo que me habla tonterías, que me mete ideas ridículas en la cabeza, péase socio, péase cuate. Así es. Pero el que me habla de Dios, el que vive para Dios, el que me enseña las cosas correctas, péase a odiar. A ese le odio. A ese le quiero matar. Así es el hombre. Averigüen nomás, observen nomás la mentalidad humana. Aunque cuando escuchas, porque la Biblia nos enseña nuestra realidad. La Biblia nos quiere mostrar quiénes somos. Bueno, Dios me ha entregado eso. Llévala a Dios. Era. Versículo 6. Y aconteció que cuando Abiatar, eso ya leímos, ¿no? Versículo 7. Y fue dicho a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios ha entregado en mis manos porque él mismo se ha encerrado, habiendo entrado en una ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila, a todo su ejército, un enorme ejército. David apenas tenía unos 400 hombres, dice. Pero él le convocó. ¿Ustedes saben lo que costaba movilizar un ejército? Costaba mucho. Traer personas, tenés que llevar alimentos, tenés que llevar esto, tiendas, campamentos. No era cualquier cosa. Y él estaba haciendo para perseguir a David. Mientras David estaba peleando contra los verdaderos enemigos. Qué ridículo es. Después, y convocó, versículo 8, Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio o encerrar a David y a sus hombres. Mas, entendiendo David, versículo 9, que Saúl ideaba el mal contra él, dijo al sacerdote Abiatar, trae el efod. Y dijo David, oh Señor, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila
para destruir la ciudad por causa mía. Así él estaba pensando. En el momento que Saúl se entera de esto y él decide ir allá, David tiene una preocupación. ¿Se acuerdan lo que había acontecido antes cuando David estuvo en Nob? Por causa de eso, todo ese pueblo, toda esa ciudad murió. Pero porque ellos estuvieron a favor de David. No le quisieron, nunca dijeron que David estaba mal. David es un traidor, le dijo Saúl. El sacerdote de Nob le dijo, no, David siempre ha sido fiel, siempre te ha servido. Mátenlo a todas estas personas. Cuando vos le hablas mal a alguien, cuando vos le hablas a alguien mal de alguien, y ese alguien te dice, hey, pese ya, esa persona también se convierte en tu enemigo. Vos también ya entras en mi lista ahora. Cuando le hablas a la siguiente persona, también le voy a hablar mal de vos. Generalmente la gente quiere que cuando vos le hablas mal a alguien, de alguien, le digas, sí, pese ahí te oigo. Ay, sinvergüenza, ahí te oigo. Que le ayude en su comentario. Bueno, los de Nob no estaban de acuerdo con Saúl y que pagaron caro, por eso murieron. Ahora David está preocupado por los de Keila, pero vamos a ver qué tipo de gente son estos de Keila. Y dijo David, oh Señor, Dios de Israel, tu siervo tiene, ya leímos esa parte, 11, ¿me entregarán los señores de Keila en sus manos? Él pregunta a Dios. Si Saúl viene en contra de esta ciudad, saben ya los de Keila también lo que pasó con Nob. Los de Keila tienen que decidir entonces, vamos a agarrar a David y le vamos a entregar a Saúl y Saúl no nos va a hacer nada. Pero si ellos le protegen a David, ¿qué va a hacer Saúl con esa ciudad? Los va a matar a todos. Entonces David pregunta, ¿qué van a hacer ellos? ¿Me van a entregar o no? ¿Y qué dice acá? Me entregarán los señores de Keila en sus manos. Descenderá Saúl como tu siervo ha oído. Oh Señor Dios de Israel, te ruego que me lo declares a tu siervo. Y el Señor dijo, sí descenderá. Saúl viene a atacar esta ciudad, viene a atacarte a vos. Versículo 12. Y dijo luego David, me entregarán, esta es la pregunta clave. ¿Me entregarán los de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor respondió, ¿qué dice ahí? Te entregarán. Les entregarán, puede ser, ¿no? Os entregarán, ¿qué es? Les entregarán. Le van a entregar. ¿Cómo vamos a decir en nuestro lenguaje? Pendentregata. Pendentregata. O sea, la gente, ahora ellos están mirando. Por ejemplo, David le está mirando a la gente. Está tranquilamente. Cuando llegue Saúl, Dios ya le dijo, ellos van a cambiar su mentalidad. Agarren a David, agarren a su gente. Le van a traicionar. Imagínense, la gente que fue rescatada, que fue auxiliada por David, le va a entregar a David. Tiene una similitud de cuando Yeshua a todo el mundo le sanaba, le curaba y después, ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Primero cuando llegó el triunfante, ¿qué hacía? Le clamaban con palmas, buscaban comida, le sanaba a los enfermos, muchísimos milagros hizo por toda la gente, pero al último todos le gritaban crucifíquenlo, lo escupían, le maldecían. Así es la multitud. Un tiempo la gente te alaba, te exalta, pero cuando su situación está mal, te entrega. ¿Sí o no? Cuando viene un poder más fuerte y depende de su vida de eso, no, vamos a entregarle. Eso es lo mismo que va a ocurrir en los últimos tiempos cuando Yeshua dice, se entregarán unos a otros. Entonces Yeshua advirtió, en los tiempos de la tribulación, nuestros propios hermanos nos van a entregar. Así que, ¿en quién podríamos confiar en ese tiempo? ¿Quién? Nos supongamos que el pastor huye a un lugar y vienen acá los policías, los del SSS. ¿Dónde está el pastor? Y le apunta todo con metralladora. ¿Qué van a hacer? Sí van a entregar a alguno, ¿no? O va a pasar lo que pasó con Nob. ¿Vieron la diferencia de Nob y este lugar? Ellos no querían que le pase nada. Entonces Dios ya le reveló a David, ellos te van a entregar. Así que mejor corre de acá. Es lo que la Biblia nos está enseñando. Por eso, todo lo que la Biblia muestra ya es un anticipo también de lo que ocurrirá en los últimos tiempos.
El corazón del hombre es engañoso y perverso, más que todas las cosas, dice la Biblia. Entonces, por más que vos le ayudás, le das todas las cosas, al final lo que hace es traicionarte, engañarte, venderte. Eso hace. Así es el hombre. Nunca va a pensar, pero ellos no ayudaron, ellos no salvaron. Eso no van a pensar. Esto se llama traidores. Continuamos, ¿no? Dijo, os entregaréis. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de una parte a otra, y llegó la nueva a Saúl de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Entonces en ese momento le vino una angustia y una desesperación al rey David. Entonces empezó a huir. Imagínense saber que la gente que vos le salvaste, que vos ayudaste, te van a entregar. Ellos no estaban diciéndole todavía a David que le van a entregar. Ellos estaban esperando que llegue Saúl. Entonces David, al descubrir eso, huyó, escapó. Vamos a ver acá, justamente hay un salmo que habla sobre la situación que estaba viviendo David en este momento. Es bueno investigar los salmos de David leyendo su historia, ¿no? ¿Por qué él escribía estos salmos y qué estaba experimentando? Salmo 54. Salmo 54. Dice, plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Plegaria, oración, clamor. Dice, cuando vinieron los cifeos y dieron a Saúl y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? En ese momento, después de que David huye, esta gente se organiza y se reúne y va en persecución de David. ¿Qué les parece? Se une con los demás pobladores y va en persecución de David y le envía noticias a Saúl de decir, David está ahí, vamos a atraparle, vamos a agarrarle por vos. Así empiezan a planear ellos. Formarlo mitad. Versículo 54. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Esto es, David se fue en un lugar y empezó a mirar el cielo y empezó a clamar a Dios. La gente que ayudé me está traicionando. Saúl viene con 3,000 hombres. Los filisteos están atacando el país. Oh Señor, ayúdame, ayúdame. ¿En quién puedo confiar? Da como para decir, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todo se desvía. Ahora van entendiendo el concepto de David. ¿Por qué decía eso? Aunque ellos no captan que yo estoy peleando por ellos. Yo estoy sacrificando la vida de mi gente por ellos. Pero al final quieren entregarme. Dice, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Versículo 3. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Elohim delante de sí. No han puesto a Dios, no pusieron a su Dios también delante de ellos. No pueden más, es como, no entienden, no buscan a Dios. Eso está diciendo David. No captan el proyecto de Dios. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Mientras oraba, esto es el resultado de su oración. Mientras oraba, Dios le revela a David lo que va a ocurrir con todas las personas que buscan su mal. ¿Y eso por qué? ¿Cómo es que Dios te revela eso? Por la escritura. Vos te vas a los textos de la Biblia y ahí está escrito: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Vos tenés que poner la causa a Dios. Pablo, que decía, no te vengues vos, deja que Dios haga venganza, porque él dice, mía es la venganza. Poné tu caso en manos de Dios. Cuando vos ponés tu caso en manos de Dios, si vos estás haciendo la voluntad de Dios, descubrí por la escritura que estás haciendo la voluntad de Dios, la misma escritura te va a revelar lo que le va a ocurrir a esa persona que te está persiguiendo. Por ejemplo,
Vos no podés usar una escritura que dice, me vengaré de tus enemigos, cuando vos estás haciendo lo contrario a Dios. Porque si vos estás haciendo lo contrario a Dios, ¿qué sos vos de Dios? Sos su enemigo. ¿Sí o no? Y si dice, me vengaré de tus enemigos, vos entras en la lista entonces. Por eso es imposible que una persona busque justicia para los enemigos si él está haciendo también las cosas opuestas. Y David eso va a experimentar a lo largo de su vida, ¿no? Él también muchas veces ha quedado como enemigo de Dios y experimentó la ira de Dios. Eso vamos viendo más adelante. Pero en este momento él está entendiendo por la palabra que si estas personas están haciendo lo contrario a lo que dice la palabra, y yo vine como protector de Israel, como defensor de Israel, como amador del pueblo, a defenderlo, entonces ellos se convierten en enemigos de Dios. ¿Me entienden, no? Y en este salmo Dios les revela y él ya ve su ruina, él ya ve su fracaso. Por eso es que no tenemos que desesperarnos por las personas que nos persiguen o nos causan daño. Tenemos que tener en cuenta si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, si yo realmente estoy caminando como Dios quiere. Eso dice la Escritura. El versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600. Ya empezaba a aumentar el número, ya empezaba a tener más. 600, ¿no? Y anduvieron de una parte a otra, y llegó la nueva a Saúl de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en la región montañosa del desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Aquí, allá, por acá, por todas partes, vayan, pero Dios no permitía. La Biblia dice que Dios no permitía que Saúl le encuentre. Todos los servidores de Saúl le estaban buscando, pero nadie podía. Imagínense, no eran pocos, 600 personas eran. No era tan difícil encontrarle, pero Dios no le permitía encontrar. Era un grupo grande. ¿Sí o no? Al EPP un poco difícil encontrarle porque son 20, 30 por ahí. Pero si hubieran 600 miembros del EPP vagando por ahí, hace rato que se le encontraba a todos, ¿no? Bueno, si es que se le está buscando también. Versículo 14. Y David se quedó, ya leímos esa parte. 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se quedó él en Ores, en el desierto de Sif. Se quedó en un lugar determinado. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y fue a David en Ores y fortaleció su mano en Dios. Aparece otra vez, y esto es muy importante, aparece nuevamente Jonatán, el hijo de Saúl. Y fíjense lo curioso acá. Saúl le busca por todas partes con 3,000 soldados y no le encuentra. Y Jonatán directamente va y le encuentra a David. Jonatán sí sabe dónde está David. Porque podemos darnos cuenta que David no se estaba escondiendo. Dios no permitía que Saúl le encuentre. Dios desviaba la mente de Saúl. David era protegido por Dios. Por eso es que también en su Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Porque él entendía que Dios me está protegiendo. Su vara y su callada irán conmigo. Así está hablando la Biblia. Él puede sentir ahora la protección de Dios. Y aparece Jonatán y le dice una promesa y le da fortaleza. Jonatán es una persona realmente de fe. Realmente él tenía todas las cualidades para ser rey. Pero vemos que la voluntad de Dios no era esa. Lastimosamente, algunas veces ocurre esas cosas, que hay personas que tienen tanta fe, que hay personas que son tan fieles a Dios, o de repente mueren. O le ocurre una desgracia y vienen esos pensamientos de que no puedo entender. ¿Por qué esta persona malvada, cruel, terrible, no le pasa nada? Pero esta persona que es un hombre de fe, hombre que realmente valora al siervo, valora a Dios, valora todas las cosas, muere. Son cosas inexplicables. Simplemente ocurren. Son cosas de las cuales muchas veces no vamos a tener explicación por qué Dios hace así. Pero suceden estas cosas. Porque realmente un hombre perfecto para dirigir al pueblo de Dios sería Jonatán. Tenía todas las cualidades. Pero aparte de eso, él ni siquiera buscaba esa posición.
Él aceptó y reconoció, este tendría que ser el corazón de Saúl. Tendría que haber sido el corazón de Saúl. Y ese es el problema muchas veces de algunas personas. Dice acá, versículo 17, y le dijo, no temas, porque no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Jonatán era una persona fiel y conocedor de la palabra. Desde el comienzo que aparece él en escena, ya vemos como él por la fe logra cosas que ni su padre ni el ejército podía lograr. Él se enfrenta a los filisteos, él ataca a ellos, Dios está con nosotros. Era un hombre de fe. Solo un hombre de fe puede distinguir lo que está ocurriendo. El hombre carnal, el hombre aprovechador, el hombre que vive usando recursos de los poderosos, no distingue la fe, ni la vivencia, ni a la gente de fe. Siempre va a estar buscando dónde va a sacar provecho, en qué lugar va a sacar provecho. Pero el hombre de fe rápidamente distingue quién tiene la guía de Dios. Y enseguida viene y le da su corazón. Tú vas a reinar. Yo ya estoy viendo todas las cualidades de un rey conforme a la voluntad de Dios. Jonatán entendía, vos tenés todo lo que tiene que tener un hombre conforme a la voluntad de Dios. Así que no queda otra de tanto oír al rey. Y cuando vos seas rey, yo voy a estar ahí para apoyarte, voy a ser tu segundo. Imagínense, si cuando David hubiera ocupado el puesto de rey, Jonatán era su segundo. ¿Sería un reino poderoso o no? Jonatán hubiera sido el mejor general o instructor o guía que hubiera podido tener David. Pero ¿qué ocurrió? Él murió. Y ahí es donde nos ponemos a pensar, ¿y por qué ocurrió eso? Y son las cosas en que no tenemos respuesta. ¿Por qué una persona tan especial, con tanta fe, hasta yo le veo mejor en muchas cualidades que lo que sería David, ¿no? Porque David cometió muchos errores. Pero Jonatán se veía perfecto, sin mancha, sin errores. Pero vemos que ni eso a Dios le convence. No es suficiente. Yo tengo mis planes, tengo mis proyectos. Bueno, versículo 18. Y ambos hicieron un pacto delante del Señor, y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Hicieron un acuerdo, una alianza. Fue la última vez que se encontraron David y Jonatán. Qué pena, ¿no? Qué tristeza. Fue la última vez que iban a poder compartir. Yo pienso que David también esperaba, cuando yo llegue a ser rey, lo primero que voy a hacer es traer a Jonatán y ponerle en la posición que merece. Muchas veces David consideraba inclusive al hijo de Jonatán, eso vamos a ver después, como merecedor del trono, merecedor del reino, a Mefibosé. Tú eres merecedor del reino, por considerar a su padre Jonatán. Siempre David ha apreciado a Jonatán, y hasta la misericordia que va a tener con Mefibosé se va a ver en ese tiempo, en ese momento. Versículo 19. Y subieron los de Zif quiero agregar esto. Este versículo 18 puede ser la causa por la cual muere Jonatán. Vamos a leer otra vez. Ambos hicieron un pacto. Está bien ahí, ¿no? Delante del Señor. Y David se quedó en Ores, y el otro. Ahí está. Esa fue la causa por la que Jonatán muere. El otro se volvió a su casa. Hay muchas discusiones en este punto. Puede ser que, ¿por qué Jonatán no se queda con David? Lo que pasa que si Jonatán se queda con David, ¿con quién tiene que pelear? Con su padre. Y ahí viene un mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Entonces estaba en una situación difícil Jonatán. Entonces él, ¿por qué va a su padre? Él piensa que al estar con su padre, él por lo menos va a tratar de evitar que haga algo contra David. Así él pensaba. Entonces era una situación muy difícil. Y muchas personas se encuentran en esta situación. Tiene a un padre totalmente salido de quicio, fuera de sí, loco, pero es su padre. Y tiene a su amigo fiel David, que es un hombre de Dios, y no sabe hacia dónde ir. Se encuentra en la mitad.
Este tipo de persona, lastimosamente, no va a poder avanzar mucho tampoco. Es el famoso tibio, pero está en esta posición. Pero nunca la Biblia menciona que hizo algo malo, solamente está en una posición difícil, muy difícil. Después, el versículo 19 ya leímos, ¿no? Y subieron los de Zif. Ahora viene la gente que le ayudó a decir a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur de Jesimón, del desierto? Por tanto, oh rey, desciende ahora pronto conforme a todo el deseo de tu alma, y nosotros lo entregaremos en manos del rey. Esta gente aprovechadora sin vergüenza, ¿sí o no?, que quiere beneficios. Recuerden que Saúl ofreció viñas, olivares y demás cosas. Empieza y dice: sabemos dónde está David, prepárate nomás porque vamos a ir a atraparlo. Vamos a ir a agarrarlo para que pueda hacer lo que quiera con él. Y fíjense lo que después de informarle esta gente a Saúl, esta tremenda traición, lo que Saúl dice. ¿Qué dice ahí? Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Dios con minúscula. ¿Sí o no? Bendito seáis vosotros de Dios o Jehová. El Dios con minúscula. O Jehová. Nombre usurpado, nombre inventado. ¿Sí o no? Que habéis tenido compasión de mí. Está diciendo: ustedes son bendecidos porque me han favorecido. Es lo que a la gente le gusta escuchar. Pego bendito, hermano, pego bendición, me te jugata pende vida, ñande yara pende bendecita, pella pues agüere, coa trabajo, por haberme agradado, por haberle agradado a un hombre, a un líder, por haber hecho la voluntad de un hombre. Siempre escuchan: van a ser bendecidos. La gracia del Señor va a estar con ustedes. Añade, gracias. El pastor nos bendijo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero bandido y nada, pastor, pero sinvergüenza la pende rey, pero pende bendecí. Esto es lo peor que puede ocurrir en esta época. Si el pueblo está haciendo totalmente lo opuesto a Dios, si el pueblo está traicionando al que tiene la fe, al que vino a salvarle, a arriesgar su vida por ello, por ganar algún beneficio, por obtener algunas ganancias, y escucha de su líder: van a ser benditos, benditos, ellos están felices. Eso es la peor maldición. Esta gente son los que van a morir con Saúl cuando lleguen los filisteos. Por eso es que David, cuando oraba y clamaba, vio su ruina, vio que ellos fracasaban. ¿Entienden? Y van a morir todos, según lo que dice la palabra. ¿Entienden? Hoy en día así la gente. Cuando el pastor los bendice, están felices. El pastor va a bendecir: a ver, ponete ahí para que caiga su bendición sobre vos. Me contaban antes, cuando iba a Carayao, que un pastor que vivía por ahí, y llegaba a la ciudad de Nicolás, al barrio de Nicolás, y él salía de su camioneta ahí, y tenía que bendecir a toda la gente que tenía que salir a sus casas para que le llegue la bendición. El que no salió, no le llegó la bendición. Entonces. Y después, cuando se reunían en la reunión, le decía: denle seis, denle bendición, cosa semana, ganas de la bendición. Necesitas algo. La gente rápido, un mala pastor, todos tenían que salir. Cuando él llegaba a una casa, él no entraba a saludar, él llegaba y hacía así. Primero tenía que bendecir. Todos tenían que, antes de encontrarse con él, esto me contaron, me conste, ¿no? Me contaron. Y personas que vivieron, los hermanos de Carayao que están ahora, ellos experimentaron esto. Cuando llegaba el pastor en la entrada de la casa, ellos no tenían que decir: hola pastor, ¿cómo está? Ellos tenían que arrodillarse a levantar su brazo y el pastor los bendecía. Ellos estaban felices con eso. ¿Entienden? Feliz. Muchas veces las personas buscan bendición. Pastor, yo mira, ora por el bendecimiento, ora mi oreje. Y está bien. Pero cuando lo que realmente la gente tiene que buscar es: ¿qué dice la palabra de Dios? Primero, ¿este pastor vive lo que dice la palabra de Dios? Segundo, ¿cuáles son los testimonios que tiene? ¿Cuáles son las experiencias que ha vivido? Entonces, ahí puede saber si va a recibir bendición o no. La gente que veía la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, los que estaban a su alrededor, entendieron
por la vida de ellos, que ellos traían bendición. ¿Sabían? La gente veía. Abraham, cuando llegaba a un lugar, prosperaba ese lugar. Jacob, cuando llegó a la casa de su tío Labán, prosperó ese lugar. Este hombre me trajo bendición. José, cuando llegó a ser esclavo de Potifar, bendijo el lugar. En la cárcel bendijo, en Egipto bendijo. Vea la bendición. Cuando vos ves cómo actúa, cómo hace, y vos seguís eso. Vos te unís a eso entonces. Eso es ser bendecido. Pero que vos llegues, te bendigo, y ahí te quedás, eso no sirve. Vos después aparte, ¿no? Como que te tira un poder especial. Eso es falso. Falso. Si ustedes quieren bendición de alguien, observen cómo vive. Estudien lo que enseña. Imiten su vida. Eso tienen que hacer. Si quieren bendición. No sé si me entienden. ¿Se entiende? ¿No? La recibición bendición de alguien, de una persona. La bendición, ¿qué significa la palabra bendición? El poderoso o la buenaventuranza contigo. La dicha contigo. Eso es la bendición. Y la maldición, lo contrario. La desgracia contigo. La desdicha contigo. La perdición contigo. Entonces, si ustedes conocen a una persona que solamente le trae problemas, le trae deudas, le trae dolor de cabeza, ¿qué le está dando a esa persona? Maldición. ¿Sí o no? Pura maldición le está trayendo. Bueno, ahí también. Bueno, continuemos. Ya vamos a ir terminando. Entonces, benditos seáis vosotros del Señor, porque habéis tenido compasión de mí. Y os ruego, aseguraos bien y averiguad y ved el lugar de su escondite y quién lo ha visto allí. Porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Vayan y observen bien, porque a mí me dijeron que él es muy astuto. La verdad, David no es tan astuto. Dios le protege. Saúl no se está dando cuenta. David no es ahí astuto. Con un ejército impresionante no podía agarrarle a 600 hombres. Inútil. Son un inútil. ¿Qué clase de soldado es lo que tenés? Si alguien le criticaría a Saúl, le diría así: si vos tuvieras los mejores soldados, hace rato que le encontraría a David. Pero no te das cuenta que todos los que tenés son unos inútiles. Dios no te permite hacer lo que querés hacer. Eso tenés que entender, Saúl. Versículo 23, ¿no? Observad pues y averiguad acerca de todos los escondrijos, donde se oculta, y volved a mí con la información precisa, y yo iré con vosotros, y acontecerá que si él está en la región, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en la llanura que está al sur de Jesimón, el desierto. Y partió Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David, y éste descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Y cuando Saúl oyó esto, persiguió a David en el desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte, atiendan bien esta parte, y David con los suyos por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, porque Saúl y los suyos habían rodeado a David y a su gente para capturarlo. Finalmente se estaba logrando lo que Saúl quería. Estaban yendo por un lugar el ejército de David, el grupo de David, y por otra parte el ejército de Saúl. Pero recuerden que David eran 600 personas y Saúl eran 3000 soldados, con arma, caballo, carro, todo. ¿Y qué estaban haciendo? Mientras David iba por acá y Saúl por acá, ellos iban a salirle allá. Y otro grupo ya se ponía para acá atrás. ¿Entienden? Estaban a punto de rodearle. No iba a haber escapatoria. Así se estaban yendo. Estaban haciendo una U. Saúl vino acá, más o menos voy a explicar la idea. David se iba por acá. Saúl tiene su ejército por acá, está a punto de cerrarle ahí. En ese momento, ya David va a morir. David quería escapar. ¿Dónde va a ir? ¿Qué ocurre? ¿Qué dice la Biblia? Entonces llegó un mensajero. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo:
ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción del país. Ya los filisteos están entrando por todas partes. Ya por todos lados están, ya no hay remedio. ¡Guaeque! Porque recuerden que Saúl tenía también su campamento donde estaba su esposa, sus hijas, toda su gente. Entonces se preocupó por sus cosas, por sus bienes. Lo que le estaba diciendo, los filisteos van a atacar nuestro campamento. En el momento que le estaba a punto de atrapar a David, aparece este mensajero. ¿Quién le está protegiendo a David? Se puede decir que es Dios mismo. David, ahora sí estamos perdidos. Pero ahí, y tuvieron que huir, tuvieron que ir a ver. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Hamalecot, lugar de 2 campamentos. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engal. Por el momento termina la persecución, pero después de ver y solucionar los problemas, Saúl nuevamente va a volver a continuar esto. Y esto ya en el capítulo 24. En el capítulo 24 va a acontecer algo muy importante, que David va a tener la oportunidad de librarse de Saúl, pero va a decidir no hacer nada. Una prueba más que Dios le va a dar. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del primer libro de Samuel. Para cualquier consulta, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Shalom Aleichem, Malachei Hashem.